Eh, También en el Ministerio de Obras Públicas me tocó asesorar en materias de reforma legislativa y por tanto participé de la modificación de una serie de cuerpos legales, particularmente aquellos que dicen relación con la ley de agua potable rural, etc. Un tercer rol que me ha tocado cumplir también es como académico. Hace más de 20 años hago clases. He hecho clases tanto en Chile como en el extranjero. En Chile hoy día hago clases en la Universidad Católica de Temuco. En el Magíster de Recursos Naturales soy el profesor del ramo. Pero también he hecho clases en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, etcétera, en una serie de universidades a lo largo del país y también en el extranjero. Particularmente en el extranjero fui profesor de Derecho de Aguas en la Universidad de Dundee, en el Centro para el Derecho de Aguas, financiado por la UNESCO y la Universidad de Dundee en Escocia, donde fui profesor de Derecho de Aguas durante largo tiempo. En esa función me tocó trabajar a lo largo del mundo, tener que visitar muchos lugares del mundo para conocer cuál era la realidad y ayudar a los distintos gobiernos a efectos de poder generar un marco regulatorio que pudiese hacer realidad una serie de requerimientos que están siendo importantes alrededor del mundo, particularmente el caso de los compromisos del milenio. Asimismo, además de académico, he tenido la oportunidad de ser juez. Yo estoy repostulando al cargo de ministro titular abogado y por tanto fui durante 6 años hasta septiembre de este año ministro titular abogado del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Y en esa función me tocó realizar una serie de actuaciones que me gustaría relatar de alguna medida. Básicamente la instalación del tribunal. Hasta ese momento no existían los tribunales ambientales y me tocó el honor, junto a 4 otros colegas, de inaugurar el tribunal desde sacar el carnet, o sea, sacar el RUT del tribunal hasta el lugar de funcionamiento, etc. Partimos solamente 5 ministros y tuvimos que, hoy día contamos con 23, el tribunal cuenta con 23 funcionarios. Entonces es un proceso largo, muy interesante y muy enriquecedor. De esos 6 años me tocó la suerte de ser su presidente durante 4 años. Eso significó que junto a mis otros colegas pudimos hacer una serie de innovaciones. Innovaciones partiendo por un proceso de gestión interna de funcionamiento del tribunal. Y una de las cosas interesantes fue la discusión a propósito de cuál era el objetivo de un tribunal. Como éramos un tribunal nuevo, había que buscar una misión, una visión. Y a partir de eso todos coincidimos en que un tribunal ambiental, en el caso de este tribunal, tenía que ser una instancia o la instancia final donde la racionalidad tiene que imperar y el derecho se impone. Y es por eso que con esa motivación el tribunal siempre ha entendido, o hasta la fecha en que me tocó a mí prestar servicios, hasta ese momento el tribunal estaba inspirado por esta visión y misión de prestar un servicio que permitiese introducir racionalidad en las discusiones cuando muchas veces no son racionales y están en controversia las partes. Dentro de esa lógica es que el tribunal se ha ido estructurando y se fue estructurando. También es destacable el buen ambiente que existe dentro del tribunal, gracias precisamente a los colegas de los otros ministros y también a la gran calidad de los funcionarios que prestan servicio en el tribunal. Una cosa que me gustaría destacar. Asimismo, dentro de estas innovaciones, uno de los grandes problemas que tuvimos al principio fue darnos cuenta que mucha gente no podía acceder a esta justicia especializada porque de partida era compleja, era novedosa, pero además el territorio jurisdiccional que abarca hoy día desde la región del Ñuble hasta Magallanes y la Antártida chilena era demasiado extenso. Y es por eso que quisimos generar un sistema de tramitación electrónica, de modo que los colegas y las colegas pudiesen presentar desde Chile Chico, desde Osorno incluso, pudiesen presentar sus documentos utilizando los mecanismos que la tecnología nos presta. Luego de todos estos años de servicio, uno puede ver en perspectiva lo que ha ido sucediendo en los tribunales ambientales y una de las conclusiones que yo podría arribar es que
Cuando arribamos al tribunal, habían dos fórmulas de resolver los conflictos de carácter ambiental. Uno de ellos era la deferencia administrativa, es decir, bueno, la administración tiene la razón técnicamente, vamos a revisar el derecho. Pero este era un tribunal que está compuesto además por jueces que no son letrados. ¿Cuál era la contribución de estos jueces no letrados? Y esta misma Corte ha ido desarrollando una jurisprudencia sobre una revisión intensa de las decisiones de la administración. El tribunal se movió hacia esa aproximación. Pero hoy día observamos un tercer movimiento que ha sido influenciado por esta excelentísima Corte y que dice relación con una tercera mirada, que es la mirada de la protección de los derechos fundamentales, asociados a los derechos que están involucrados en una controversia ambiental. Por tanto, eso es un desafío que todavía todos los tribunales ambientales tenemos de poder seguir esa jurisprudencia de esta excelentísima Corte. Para terminar, quisiera mencionar algunos desafíos que, a mi juicio, son relevantes para la justicia ambiental en el caso de Chile. Por cierto, que reconocer que las causas se pueden resolver más rápidamente. Efectivamente, el tribunal ha estado haciendo el esfuerzo y hemos ido avanzando en eso. Asimismo, otro de los reformas que sería relevante y que lo ha levantado esta misma Corte, que es la posibilidad de que exista un procedimiento unificado de tramitación del contencioso administrativo. Uno percibe efectivamente que hay diferencias en las tramitaciones y por tanto requiere de un conocimiento especial y eso significa que el costo de transacción, los costos de tramitar en un tribunal ambiental sean muy altos y muy especializados. Por tanto, yo creo que ese es un desafío. Y por último, y para terminar, el desafío de la ejecución de las sentencias ambientales. A diferencia de las otras jurisdicciones, en los tribunales ambientales las sentencias buscan la restauración de la naturaleza y eso no sucede en forma inmediata. Por tanto, la ejecución de la sentencia es extremadamente relevante, pero no existe un procedimiento específico para controlar la ejecución de esa sentencia. Básicamente, las normas generales del Código de Procedimiento Civil. Por lo que también urge una modificación en ese sentido. Bueno, sin más que agregar, quisiera agradecer la oportunidad que me han dado y de poderme escuchar. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Vamos a escuchar a don Javier Millar a continuación. Lo escuchamos hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Con la venia de su señoría excelentísima, me permito saludar a las señoras ministras y a los señores ministros de este excelentísimo tribunal, al que me presento para exponer los antecedentes que, en mi opinión, considero justifican mi postulación al cargo de ministro titular abogado del Tercer Tribunal Ambiental con asiento en la ciudad de Valdivia. Dividiré mi presentación en dos partes. En la primera voy a exponer algunos antecedentes curriculares que son pertinentes, me parece, para el ejercicio del cargo, y en la segunda expondré algunos aspectos que considero representan desafíos futuros en alguna medida para la justicia ambiental y también respecto de cuál es mi visión de cómo abordarlos. En primer lugar, en relación con mi formación académica, hice todos mis estudios, salvo los doctorales, en la ciudad de Valdivia. En esta ciudad obtuve el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas en el año 2002 en la Universidad Austral de Chile. Con posterioridad a esto, obtuve el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Chile, formando parte de la primera generación de graduados en la disciplina formados en el país. Respecto de mis estudios de doctorado, quisiera destacar dos aspectos. En primer lugar, que mi especialización la realicé en Derecho Administrativo. Concretamente, mi tesis doctoral, mi investigación doctoral, versó sobre una potestad de la Administración del Estado que es la potestad invalidatoria. Mi tesis consistió en un estudio respecto del régimen jurídico en el país como en derecho comparado respecto del ejercicio y fundamentos de esta potestad. Destaco esto porque la potestad invalidatoria, como es sabido, es una de las competencias que revisan los tribunales ambientales
Y más concretamente, de acuerdo a lo que ha sostenido este excelentísimo tribunal, la potestad invalidatoria constituye una de las vías de acceso a la jurisdicción ambiental que tienen los terceros que no han sido parte en los procedimientos administrativos previos. Por lo tanto, es una de las puertas de entrada de la jurisdicción ambiental. Esto que estoy señalando está en los casos, entre otros, casos piscicultura Calcurrupe, piscicultura Rupanco, Costa Laguna, entre otros, que han ido definiendo y que han ido perfilando la regulación o la forma de entender la regulación legislativa de la potestad invalidatoria en materia ambiental. Un segundo aspecto que quiero destacar es que durante mi investigación doctoral efectué pasantías de investigación en dos importantes universidades europeas, que son la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Pisa de la ciudad italiana del mismo nombre. Destaco esto porque ello me permitió estar en contacto directo con los sistemas de referencia del derecho administrativo chileno, que son principalmente los sistemas europeos continentales. Finalmente, destacar en mi formación académica la obtención en un tiempo más o menos reciente, en el año 2017, del título de posgrado de especialista en nuevas tendencias del derecho ambiental, otorgado por la Universidad Española de Castilla-La Mancha, de Toledo. Destaco esto porque ello me permitió estar en contacto con soluciones jurídicas recientes que distintos ordenamientos europeos han otorgado al problema de la gestión del riesgo ambiental generados por las sociedades del desarrollo. Eso en el ámbito académico. En el ámbito profesional, solamente quisiera destacar tres aspectos. El primero es que si bien el ejercicio, en mi ejercicio profesional, he realizado asesorías tanto a entidades públicas como privadas, el centro de mi carrera profesional ha estado centrado en la docencia universitaria. En este sentido, destaco mis inicios en el año 2003 en la Universidad Católica de Temuco. En esta universidad, en este año, comienzo a ejercer la asignatura de Derecho Administrativo. Con posterioridad pasé a la Universidad Austral de Chile, donde desde el año 2008 ejerzo permanentemente la asignatura de Derecho Administrativo en pregrado. Esto sin perjuicio de labores académicas también en el magíster, en posgrado, no solamente en la Universidad Austral de Chile, sino que también en otras universidades del sur de Chile y centrado principalmente en dos aspectos que son el derecho administrativo por una parte y la justicia ambiental por otro lado, especialmente en materias referidas al control de la administración del Estado. Y esto acompañado, por cierto, con publicaciones en revistas especializadas que están incorporadas en mi currículum, con participación en congresos y tal vez lo que más satisfacción me provoca, con la dirección de un número importante de tesis de pregrado y de posgrado, en materias todas de derecho administrativo y de derecho ambiental. En segundo lugar, en cuanto a mi labor profesional, quisiera destacar mi desempeño como secretario general de la Universidad Austral de Chile. Destaco esto por espacio de 4 años, fue año 2010-2014, y lo destaco porque la Universidad Austral de Chile es una institución altamente compleja, situada en el sur austral de Chile. Esta institución es compleja desde el punto de vista de las funciones que realiza, desde el punto de vista del personal que trabaja en la Universidad Austral. La Universidad Austral tiene una planta de más de 2.700, aproximadamente 2.700 personas. Por lo tanto, representó una experiencia bastante enriquecedora en el ámbito de la administración de grupos humanos complejos. Y además exigió altos estándares, altos niveles de probidad en la realización del cargo de secretario general. Y finalmente, en lo laboral también, destaco mi desempeño como abogado asesor del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Ingresé como abogado asesor en el año 2014, en abril del año 2014, prácticamente con el inicio de funciones del tribunal. Y en la función de abogado asesor me correspondió el honor de asesorar a los señores ministros y al tribunal, tanto en materias de administración interna, de instalación, de funcionamiento del tribunal, contratación de personal, contrataciones externas, etcétera, como también en materias de fondo referidas a las materias que conoce el tribunal a través de informes jurídicos sobre materias de su competencia. Esto me permitió conocer de cerca el funcionamiento del tribunal, entender las necesidades del tribunal y también me permitiría integrarme de manera rápida en un futuro a los distintos equipos de trabajo del Tribunal Ambiental. De paso, dicho sea de paso, sigo ejerciendo esta función.
Dicho esto, respecto de la segunda parte que quiero presentar acá, referido un poco a mi visión o algunos aspectos de mi visión de la justicia ambiental. Quisiera destacar algunos aspectos, algunos de estos son desafíos y la forma en que creo que se pueden abordar. Comenzar señalando que en materia ambiental confluyen dos tipos de fuentes jurídicas. ¿Ya? Me refiero por una parte a las normas, a las reglas que dicta el legislador, que establecen poderes jurídicos concretos, que establecen límites para los ciudadanos, que establecen procedimientos tanto en sede administrativa como judicial, por una parte, y por otra parte la existencia de principios que son igualmente aplicables, pero que provienen en general del derecho internacional, de los tratados internacionales en materia ambiental que Chile ha ido suscribiendo. Esto plantea una especial dificultad. Es obvio, ¿cierto?, que los principios no se expresan de la misma forma que las normas o que las reglas jurídicas. Y en esta dificultad, o esto tiene que ver con el cómo se articulan estos principios con estas normas en cada caso concreto. Ese es un aspecto de la jurisdicción ambiental. Un segundo aspecto que quiero destacar es la ampliación de competencias que deberán asumir los tribunales ambientales en un futuro relativamente próximo. En este sentido, me refiero solamente a dos proyectos de ley que vienen a completar aspectos no contemplados originalmente en el diseño legislativo de competencias de los tribunales ambientales. El primero es la Ley 20.920, vigente desde el año 2016, que regula la gestión de residuos y la responsabilidad extendida del productor y de fomento del reciclaje. Esta ley ya entrega competencias nuevas a los tribunales ambientales. El segundo proyecto que quiero destacar, y cuya discusión está concluida en las cámaras legislativas, es el proyecto de ley sobre humedales. Destaco este proyecto de ley sobre humedales porque en los antecedentes de esta norma hay que destacar al menos dos importantes fallos de este tribunal. Me refiero a los fallos en el caso Yantén de Puerto Montt y el caso Batuco de la región metropolitana. Esto último que acabo de señalar demuestra que la jurisprudencia no solo ha venido a jugar un rol clarificador en la forma de entender la institucionalidad ambiental, sino que además ha cumplido un rol inspirador que ha servido al legislador para ir perfeccionando las instituciones. Y destaco estos dos proyectos porque, entre los desafíos de la justicia ambiental, porque estos tienen en común que, por una parte, crean nuevas atribuciones a la administración ambiental, tanto respecto de la posibilidad de dictar actos singulares como actos generales, reglamentarios, que van o podrían afectar a los particulares, y en segundo lugar, porque correlativamente entregan nuevas competencias revisoras a los tribunales ambientales. Esto representa nuevos desafíos en materia de competencia de los tribunales ambientales. Y en estos nuevos desafíos, para quien pretenda integrarse a esta jurisdicción ambiental, como es mi caso, creo que son esenciales dos aspectos. El primero se refiere al conocimiento y reconocimiento del valor de la jurisprudencia que ha proporcionado las bases para la evolución del derecho ambiental y de la justicia ambiental. Con esto lo que quiero decir es que quien se integre a esta jurisdicción no parte de cero, sino que parte del reconocimiento del rol de la jurisprudencia en la materia. Y cuando hablo de la jurisprudencia en la materia, me refiero tanto a la jurisprudencia de los propios tribunales ambientales, como también y especialmente a la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, tanto en materia de casación ambiental como en materia de protección. Precisando esto que acabo de señalar, yo diría que esta jurisprudencia tiene tres roles. El primero es el rol de precisar los alcances, el sentido, ha sido este rol, lo ha jugado, ¿cierto?, de precisar el sentido de la institucionalidad ambiental, por ejemplo, a propósito de la invalidación, cómo la jurisprudencia de este tribunal fue precisando la forma de entender el artículo 17, número 8 de la Ley de Tribunales Ambientales. Por una parte eso. Por otra parte, ha contribuido a la evolución y perfeccionamiento normativo de la institucionalidad ambiental. Concretamente me refiero a los ejemplos citados a propósito del proyecto de ley sobre humedales, a los fallos en los casos Yantén y caso Batuco. Y finalmente, y me parece muy importante destacar, también la jurisprudencia juega un importante rol unificador y esto es muy importante para los particulares que se someten a la jurisdicción de los tribunales ambientales, porque estamos hablando precisamente de tres tribunales que actúan de manera independiente. Entonces, en eso la jurisprudencia de casación viene a jugar ese importante rol. Eso como primer aspecto importante. Y para ir terminando, como segundo aspecto, me parece que es importante enfrentar también esto del punto de vista del trabajo interdisciplinario.
El legislador lo que ha querido cuando regula los tribunales ambientales es dotarlo de recursos humanos altamente especializados, competencias profesionales altamente especializadas. Y esto tanto en la integración del tribunal con la integración de ministros científicos junto a los abogados, como también en la planta de personal que asesora a los tribunales ambientales. En este sentido, creo que es esencial el trabajo en equipo en los tribunales ambientales, y cuando hablo de trabajo en equipo me refiero a la eficacia en el uso de los recursos propios, de los recursos con que el legislador los ha dotado, pero también me refiero al respeto, a la tolerancia de las ideas y las capacidades ajenas. Yo creo que con esto es posible cumplir, en síntesis, con las exigencias que la ley hace a estos tribunales, que son dictar por una parte sentencias motivadas y por otra parte dictar sentencias con la celeridad que la ley exige y con la celeridad que las partes que se someten a esta jurisdicción requieren. Esta, en síntesis, es mi visión de la institucionalidad ambiental a la que me quisiera integrar, y esta es la institucionalidad ambiental a la que creo que puedo aportar con mi experiencia y mis conocimientos. Agradezco la atención de los señores ministros y las señoras ministras, y con esto cierro mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Escuchamos a don Iván Oklepovich Merson. Muchísimas gracias, excelentísimo tribunal, y con la venia del señor presidente de este excelentísimo tribunal expongo el proceso para el cargo de ministro titular del Tercer Tribunal Ambiental de la ciudad de Valdivia, con el convencimiento que mis méritos, mis capacidades, mi experiencia me hacen un candidato idóneo para integrar la quina que los señores ministros deben decidir. Tal como lo he expresado en oportunidades anteriores, en postulaciones anteriores al cargo de ministro titular y suplente del Segundo Tribunal Ambiental, no me explayaré demasiado en ciertos antecedentes curriculares que ustedes tienen dentro de los antecedentes, pero sí quisiera desarrollar brevemente mi experiencia profesional, mi capacitación y mi antecedente respecto a la academia. Y en segundo lugar, me gustaría exponer brevemente también sobre los aportes que yo considero podría entregar al Tribunal Ambiental y sobre algunos desafíos que considero que son necesarios abordar en una futura o potencial labor de ministro de un Tribunal Ambiental. En relación a mi experiencia profesional y mis competencias, bueno, soy abogado en la Universidad Católica de Chile y por más de 20 años me he especializado en los temas legales ambientales, preferentemente litigación ambiental, proceso administrativo sancionatorio, derecho administrativo y sistema de evaluación de impacto ambiental. Precisamente las competencias que tiene el Tribunal Ambiental y que le ha entregado la ley 20.600. En el año 1998 tuve la fortuna de fundar y crear la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado, en la cual estuve por 10 años y en ese organismo tuve la fortuna de implementar y desarrollar el sistema de responsabilidad por daño ambiental que existe actualmente en Chile y que son de competencia de los tribunales ambientales. Durante ese periodo tuve la suerte también de lograr una nutrida jurisprudencia en materia de responsabilidad por daño ambiental a través de, y obtener obviamente la reparación de daños al medio ambiente a través de sentencias o transacciones. Mi trabajo en el Consejo de Defensa del Estado me permitió trabajar en la Oficina de Cumplimiento Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en materias de cumplimiento de la legislación federal de Estados Unidos. Y posteriormente, durante más de 10 años también, he dirigido y sido jefe de los grupos regulatorios y ambientales de prestigiosos e importantes estudios jurídicos de Chile, como son los estudios Morales de Besa y Artegui Gorsiglia, y también en consultoras como la consultora Alex Ambiental, en que
tuve la oportunidad de participar especialmente en juicios de responsabilidad por daño ambiental y en muchos procesos sancionatorios ante organismos sectoriales y la consecuente reclamos de ilegalidad que se generan a través de esos procedimientos administrativos. Y evidentemente también en el sistema de evaluación de impacto ambiental, a través de auditorías ambientales y financiamiento de proyectos que debían someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. En cuanto a mi capacitación, bueno, obtuve una beca, la beca Fulbright, para estudiar un máster de Derecho Ambiental en la Universidad de Pace, en Estados Unidos, y también obtuve una beca para trabajar en la Agencia de Protección Ambiental, la beca Partners of Americas, en el año 2005. Además de eso, tengo 2 diplomados de Derecho Ambiental y Derecho Administrativo Económico otorgados por la Universidad de Chile y por la Universidad Católica. Respecto a la academia, he hecho clases de Derecho y Litigación Ambiental en variadas universidades de Santiago, en la Universidad Autónoma de Chile, en la Universidad Andrés Bello, y actualmente imparto clases de Derecho y Litigación Ambiental en la Universidad San Sebastián y en la Universidad Alberto Hurtado. Mi experiencia profesional, como les decía, se vincula expresamente a competencias específicas que otorga la ley al Tribunal Ambiental, es decir, a las demandas de reparación ambiental, al contencioso administrativo vinculado a las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente a través de los procesos sancionatorios y especialmente al contencioso administrativo vinculado al sistema de evaluación de impacto ambiental, en el cual he tenido 20 años de experiencia, ya sea defendiendo proyectos cuando han sido rechazados, sea administrativa o respecto de personas que han participado en las evaluaciones ambientales y consideran que sus observaciones no han sido debidamente consideradas. Mi vinculación estrecha con la litigación ambiental me ha motivado desde el inicio de la creación de estos tribunales a escribir diversos artículos sobre justamente las competencias. Tengo varios artículos sobre daño ambiental, sobre la evaluación económica del daño ambiental, sobre el daño al patrimonio cultural, también sobre la compatibilidad del recurso de protección con la competencia del Tribunal Ambiental en el contencioso administrativo del sistema de evaluación de impacto ambiental y respecto al acceso a la justicia ambiental y la invalidación administrativa. En ese sentido, considero que mis capacidades y especialidades en derecho administrativo, en derecho procesal y derecho ambiental me hacen un candidato idóneo para integrar el Tribunal Ambiental, para que para mí sería un orgullo y un honor poder integrar este tribunal, porque ya no vería desde el punto de vista del litigante que defiende un interés particular, sino que a través de un organismo imparcial y transparente y objetivo, la resolución de causas y de los conflictos ambientales. En cuanto a los aportes que yo podría entregar al Tribunal Ambiental como ministro, sería obviamente mi experiencia de más de 20 años de litigación ambiental y en materias relacionadas a litigación, a procesos administrativos sancionatorios y sistemas de evaluación de impacto ambiental, mi experiencia de trabajo en equipo, que me permitirían adecuarme y acoplarme, integrarme eficazmente al trabajo del tribunal y lograr tanto sus funciones y responsabilidades como sus metas de gestión. Mi experiencia en gestión y administración, tanto por mi trabajo en el sector público como en el privado, compartiendo equipos de trabajo y además dirigiendo y siendo jefe de grupos regulatorios relevantes de estudios jurídicos de Chile. Mi amplia formación en litigación ambiental también me ha permitido en el ámbito privado resolver y analizar controversias jurisdiccionales a través de la redacción de fallos en arbitraje para la Cámara de Comercio de Santiago, lo cual me ha otorgado destrezas en materia de gestión y resolución de controversias.
Por último, mi trabajo, tanto en materia de sistema de evaluación de impacto ambiental como de responsabilidad por daño ambiental y de procesos administrativos sancionatorios, me han me han aportado una capacidad de trabajar temas complejos, porque he sabido obviamente que la ley entrega la capacidad de integrar el componente jurídico con los antecedentes científico-técnicos para que en definitiva los tribunales puedan dictar sentencias motivadas, convincentes y principalmente comprensibles para las partes y para la ciudadanía en general. Por último, en relación a ciertos desafíos que yo considero que debieran estar presentes en los tribunales y que me gustaría potencialmente desarrollar si es que eventualmente logro ser nominado, se refieren a 4 aspectos fundamentales. Yo creo que es necesario una mayor celeridad y eficacia en la resolución de los conflictos ambientales, porque obviamente está en juego no solamente la protección del medio ambiente, sino que muchas veces también la salud de las personas y específicamente la calidad de vida de las personas. Entonces, como todos los juicios ambientales son públicos y deben ser impulsados de oficio por los tribunales, y además la ley le otorga la obligación, o sea, le entrega la obligación a los tribunales de dictar sentencia en el plazo de 30 días, justamente por el bien jurídico protegido que está en juego. Por otro lado, creo que es muy importante, y así lo ha hecho ver muchas veces la Corte Suprema, en el tema de la precisión de la prueba conforme a las normas de la sana crítica. Si la prueba si el tribunal se aparta en la dictación de la sentencia abiertamente las reglas de la lógica, de las máximas experiencias o de los conocimientos científicamente afianzados, bueno, puede incurrir en causales de casación formal en cuanto a la infracción manifiesta de la norma de la sana crítica, o si hay ausencia de la ponderación de esa prueba, evidentemente puede incurrir también en una causal de falta de fundamentación por falta de consideraciones de hecho o de derecho o por falta de fundamentos técnico-ambientales. Por lo tanto, es fundamental que los tribunales, en su rol decisorio, puedan apreciar adecuadamente y en forma completa toda la prueba que se rinde para no incurrir en esas causales. Por otro lado, existe la falta de uniformidad de criterio muchas veces en el análisis que hacen los tribunales de determinadas materias, como por ejemplo la situación que ocurre con la invalidación administrativa, el artículo 17, número 8 de la ley 20.600, en que un tribunal, el segundo tribunal ambiental, estima que el plazo para solicitar la invalidación es de 2 años, pero en cambio el tribunal ambiental de Valdivia ha estimado que es un reclamo administrativo y que por lo tanto debe interponerse en el plazo de 30 días. Hay una divergencia ahí en la opinión de los dos, del segundo y el tercer tribunal ambiental. Y por último, yo creo que es necesario y fundamental concretar, en definitiva, los principios y garantías del acceso a la justicia ambiental y de tutela judicial efectiva en materia ambiental. Por estas razones, excelentísimo ministro, solicito a ustedes considerar mi postulación e incluirme en la quina porque creo tener los antecedentes, los méritos y las capacidades suficientes para ser nombrado ministro titular del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Escuchamos a la señora abogada Carolina de Lourdes Riquelme. Buenas tardes, señor presidente, señoras ministras, señores ministros. Con la venia de esta excelentísima Corte Suprema, ocurro a esta audiencia pública con el fin de presentar mis antecedentes para el concurso del cargo de ministro titular del Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia. Con tal objetivo, dividiré mi exposición en 3 partes. En primer lugar, haré referencia a mis antecedentes académicos para luego dar lugar a los antecedentes laborales y finalmente finalizar con los desafíos que supone acceder a dicho cargo. Permítanme, sin embargo, antes que todo manifestarles que fue con grata satisfacción que recibí la noticia que me encontraba en la nómina de los candidatos que vendría hoy a exponer ante este tribunal pleno.
Me siento en verdad muy emocionada de regresar a este salón de honor que tiempo atrás fue el escenario de mi juramento como abogada, siendo este mismo excelentísimo tribunal que me invistió como tal el que hoy escuchará mi relato por el cual pretendo poder acceder a dicho cargo, al cargo referido. Mi interés por la temática ambiental tuvo un origen claro. Comenzó a propósito de la celebración de la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro el año 1992. No pude dejar de impresionarme por el movimiento que generó en los diversos sectores de la sociedad y por el sentido contenido en la declaración que allí se gestó y que se refirió al concepto de desarrollo sostenible y que venía a ratificar la propuesta del informe Brundtland denominado Nuestro futuro común. Para mí, estar atenta a esa contingencia fue inevitable, porque para ese entonces yo residía en Brasil, en la ciudad de São Paulo, donde pasé toda mi infancia y adolescencia. Tal fue el hito que sentó las bases que constituiría el eje conductor de mi posterior desarrollo profesional. De ese modo, en el ámbito académico, luego de mi egreso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, centré mis esfuerzos en desarrollar mi memoria de grado en el Centro de Derecho Ambiental de dicha casa de estudio y que se tituló como El acceso a la justicia en materia ambiental en la Unión Europea. Para ese entonces, el estudio de esta temática era aún incipiente y desde el ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil había mucho interés en su desarrollo, cuestión que dio lugar a una serie de estudios y proyectos en las cuales tuve oportunidad de participar en calidad de asistente de investigación de este Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, concretamente a efectos de implementar indicadores de medición de acceso a la justicia en materia ambiental en Chile y en otros países de Latinoamérica, resultados que posteriormente fueron publicados. Lo anterior dio paso a cursar el Máster de Derecho Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili, que es la Universidad Pública de Tarragona, España, del cual pasados 2 años de aprendizaje egresé de forma exitosa. Quisiera destacar que en dicho ámbito tuve la posibilidad de participar en un proyecto para implementar un mecanismo de resolución alternativa de conflictos en materia ambiental, como lo es la mediación ambiental, en un caso específico de contaminación lumínica, respondiendo a una inquietud que tenía acerca de los efectos de este tipo de mecanismos respecto del derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Al finalizar entonces estos estudios, logré obtener el premio extraordinario de máster oficial en dicha casa de estudios, motivo por el cual el Departamento de Derecho Público de la referida Facultad de Ciencias Jurídicas de tal universidad me ofreció una beca para poder dar continuidad a mis estudios de doctorado, contratándome así en calidad de docente investigadora en formación por un periodo de 4 años. Durante ese tiempo, entre otras actividades, elaboré mi tesis doctoral, que se tituló como El derecho al uso privativo de las aguas en Chile y España, un estudio de derecho comparado, que da cuenta de las importantes diferencias que rigen en ambos sistemas. La elección de la temática obedeció al incesante efecto generado por el cambio climático y que indudablemente tenemos que ser capaces de abordar con altura de miras, considerando especialmente que actualmente vivimos la sequía más grande de nuestra historia, de la cual dan cuenta los 15 decretos de zonas de escasez hídrica actualmente vigentes según el último informe publicado por la Dirección General de Aguas. En la defensa de mi tesis, esta fue calificada por el Tribunal Examinador con la máxima distinción summa cum laude. Finalmente, y también en lo que dice relación con el desarrollo de mi carrera académica, quisiera destacar que he impartido docencia, especialmente en ámbitos de posgrado, en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad Católica de Temuco, en referencia a cursos de Derecho Ambiental y de Derecho Forestal específicamente, y también tengo publicación de artículos vinculados a temáticas de derecho ambiental en revistas indexadas y también he participado en jornadas, seminarios, charlas que se han dado respecto de la materia. Asimismo, desarrollé investigaciones sobre la sequía en nuestro país mientras estuve vinculado al Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, el conocido como CR2. Mi carrera profesional la he desarrollado, además de la academia, principalmente en el Poder Judicial. Antes de partir a España, me desempeñé como funcionaria del Segundo Juzgado Civil de Santiago, en el tiempo en que se llevaban los expedientes cosidos. En este contexto, además de coser los expedientes que me correspondían, pude apoyar a la magistrada en materia de fondo, conjuntamente con atender a los comparendos que tienen lugar en dicha sede. Este acercamiento al quehacer judicial desde el aspecto jurisdiccional
fue de gran importancia, permitiendo extender mis reflexiones acerca del derecho de acceso a la justicia, desde una esfera práctica, y así comenzar a contextualizar los elementos que la supone, como son, por ejemplo, el tema del desarrollo de la normativa, temas de legitimación activa, temas de desigualdad de las partes, entre otros temas que se le vinculan. Luego de mi regreso a Chile, tuve la oportunidad de integrarme al equipo de la Dirección de Estudios de esta Corte Suprema, al que accedí en febrero del 2014 por concurso público. No me detendré en especificar las funciones que competen a las abogadas y a los abogados de esta unidad, porque son ampliamente conocidas por su señoría. Pero no quisiera dejar pasar la ocasión para manifestar que durante los 5 años que serví el cargo, pude conocer otro aspecto de la labor judicial referente a su quehacer no jurisdiccional, y pude aportar en tal sentido, trabajando con un equipo multidisciplinario, con gran conocimiento técnico, permanentemente y absolutamente comprometidos en gestionar tal conocimiento en el intento de extenderlos a todas las personas usuarias del Poder Judicial. A mediados del año pasado, se llamaron a una serie de concursos para llenar plazas vacantes en el Tercer Tribunal Ambiental. Así, en mi calidad de doctora especializada en Derecho Ambiental y profesional vinculada al Poder Judicial, advertí la posibilidad de unir ambas competencias, las competencias adquiridas en ambos espacios a lo largo de estos últimos años para servir este tribunal especializado. De este modo, con mi familia, tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Valdivia una vez informada de mi selección al cargo de abogada asesora de los ministros del Tercer Tribunal Ambiental. Fui contratada en tal calidad a partir del mes de marzo del presente año, y de ese tiempo hasta esta parte he podido observar que me incorporé a un equipo de trabajo con un alto nivel técnico. Al igual que la Dirección de Estudios, se trata también de un equipo multidisciplinario que persigue responder eficientemente a los requerimientos de la ministra y los ministros de forma comprometida y responsable, en un espacio donde se mantienen las buenas relaciones, lo que favorece entonces el buen clima laboral. Finalmente, al generarse la posibilidad de ejercer la judicatura ambiental a través de este concurso, clara fue mi convicción en asumir el desafío que significaría en el caso de resultar seleccionada. Reconozco la importante labor realizada por los primeros ministros que tuvieron el encargo de poner en marcha los tribunales ambientales desde foja cero. En consecuencia, de llegar a ocupar esa posición, mi propuesta está dirigida en avanzar en su desarrollo a través de su acercamiento a ciertas metodologías de trabajo jurisdiccional, implementando el conocimiento que obtuve mientras permanecí en el Poder Judicial conforme a la técnica que he logrado aprender a lo largo de mis años de especialización. En fin, y con esto finalizo, el desafío personal y profesional que para mí supondría ejercer la judicatura ambiental está puesta en resolver los conflictos ambientales conforme a derecho de una forma más rápida y eficaz en base a conocimiento científico y jurídico mediante la aplicación de técnicas de interpretación y de razonamiento y argumentación jurídica judicial a través de un lenguaje claro, sencillo e inclusivo. Muchas gracias, Su Señoría. Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a otros candidatos, ¿no? Sí. Don José Saavedra, ahora. Lo escuchamos. Muchas gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal, del señor presidente, señores ministros y señoras ministras, paso ahora a exponer mis antecedentes en el contexto de mi postulación al cargo de ministro titular del Tribunal Ambiental de Valdivia. Bueno, primeramente mi intención en esta oportunidad es ahondar en mis antecedentes curriculares, pero de un modo que les pueda otorgar un mayor detalle en cuanto a mis aptitudes y en cuanto a mi experiencia. Primeramente, les quiero comentar mi motivación con el derecho ambiental. Tuve la fortuna de
de estudiar en la Universidad de Chile, donde me titulé de abogado, o sea, de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y durante mis años universitarios se produjo una reforma en la cual se modificó esta malla rígida que había y se incorporaron nuevos ramos, nuevos cursos que antes no estaban considerados. En este sentido, fui de las primeras generaciones que no solamente pudo tomar el curso de Derecho Ambiental, sino que además pude hacer la clínica jurídica de medio ambiente y también pude tomar la cátedra de litigación ambiental. En ese sentido, ya en esos años de universidad se despertó en mí la pasión realmente por esta temática. Bueno, fui durante 6 años ayudante de la cátedra de Derecho Ambiental con los profesores Javier Vergara y Patricio Leighton. Asimismo, fui ayudante del curso de litigación ambiental con el profesor José Ignacio Pinochet. Hice mi tesis de pregrado en la materia de uso de las aguas y sustentabilidad, o sea, que estaba enfocado principalmente al tema de las limitaciones al uso en cuanto a la disponibilidad del recurso. Posteriormente, una vez egresado y previo a titularme, participé en la creación de una ONG que tenía por finalidad la protección de las playas y luego mi primer trabajo fue en la Fiscalía del Medio Ambiente, que es una ONG que se llama FIMA, donde pude participar en casos de litigación ambiental de interés público en defensa de comunidades. Posteriormente, cambié de vereda, por así decirlo, y trabajé en 2 consultoras ambientales. Trabajé principalmente elaborando estudios de impacto ambiental, elaborando declaraciones de impacto ambiental, consultas de pertinencia de ingreso ambiental, de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y bueno, acá también me tocó participar en auditorías ambientales de proyectos de gran envergadura, como el tanque de Relave del Mauro. También me tocó participar en la elaboración de estudios también de gran envergadura. Uno de ellos es Río Cuervo, que era un proyecto hidroeléctrico en la Patagonia, que finalmente no se concretó, pero sí era de características similares a Hidroaicén. Posteriormente, me fui de abogado ambiental, único abogado ambiental del Ministerio de Obras Públicas. En este sentido, quiero recalcar que el Ministerio de Obras Públicas es el titular con mayor cantidad de resoluciones de calificación ambiental en Chile, contando con cerca de 290 resoluciones de calificación ambiental. En este sentido, mi participación en la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio del Ministerio de Obras Públicas no solamente iba enfocada a la evaluación ambiental de proyectos y asesorar al Ministerio en su calidad de titular de proyectos, sino que también en otros roles que desempeña el Ministerio de Obras Públicas a través de sus direcciones, tanto como evaluador de proyectos que participan Dirección General de Aguas, por ejemplo, durante el proceso de evaluación ambiental, y asimismo asesorar a los CEREMIs que participaban en las comisiones de calificación ambiental. Asimismo, me tocó asesorar en materia legal ambiental al Ministro de Obras Públicas, que participaba en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Asimismo, fui coordinador de los temas ambientales con la DGA, ahí me tocó participar también en un proyecto de ley de glaciares y adicionalmente me tocó participar en materias de consulta indígena, que en este sentido el Ministerio de Obras Públicas es el organismo que tiene una experiencia más exitosa en materia de consulta indígena. Posteriormente, ahora que es el trabajo donde estoy actualmente, estoy de fiscal instructor en la Superintendencia del Medio Ambiente. Y acá quiero relevar mi experiencia en la superintendencia, por cuanto de todas las causas que ingresan a los tribunales ambientales, sin duda lo que genera
mayor cantidad de causas son las decisiones de la superintendencia, ya sea por reclamo de legalidad o solicitudes de medidas provisionales. Y en este sentido me ha tocado participar en casos de alta complejidad. Por darle algunos ejemplos, he sido el fiscal instructor en casos contra Sokimich, caso de Pampa Hermosa, donde bueno, los montos de inversión son gigantescos y también los programas de cumplimiento también que se han aprobado son de los más complejos, de los que involucran más altas inversiones. Bueno, y ahí me ha tocado estar en el día a día de la discusión ambiental. Como ustedes saben, estas son materias nuevas donde todavía hay mucho por definir, no solamente por los tribunales de justicia, sino también por los órganos administrativos. Y estos últimos 5 años he estado en toda esa discusión, participando de manera activa en una gran cantidad de casos, donde me ha tocado ver, como les decía, casos de alta complejidad, de distinta naturaleza. Rellenos sanitarios, proyectos mineros, etc. También me ha tocado participar en inspecciones personales del tribunal, bueno, también en la evaluación de programas de cumplimiento. También esto es un instrumento nuevo que muy pocos abogados tienen experiencia. Por lo tanto, creo que todo lo que he aprendido en esta institución de la superintendencia puede ser de gran aporte en una futura labor de ministro del Tribunal Ambiental. También en la elaboración de dictámenes, la función del fiscal instructor es muy similar a la que hace un juez, en cuanto a la valoración de la prueba, la valoración de las circunstancias del artículo 40 de la ley de 20.417, para efecto de determinar las sanciones. Y bueno, de esta manera mi interés es poder transmitirles que mi experiencia en la temática ambiental ha sido en distintos ámbitos que me permiten entender el conflicto ambiental de manera íntegra, ya sea desde las comunidades, desde los órganos del Estado, que fiscalizan o sancionan. También tengo la experiencia en materia de evaluación ambiental y creo que eso me permite tener un criterio aplicado, un criterio realista de cómo enfrentar este tipo de materias. Asimismo, durante estos últimos 10 años, tanto en consultoras ambientales como en el Ministerio de Obras Públicas, como en la Superintendencia de Medio Ambiente, me ha tocado trabajar en equipos interdisciplinarios. De hecho, en la mayoría, o sea, aparte de la superintendencia, tanto en consultoras ambientales como en el Ministerio de Obras Públicas, me tocó participar principalmente con funcionarios técnicos, ya sea de las ciencias económicas o de las ciencias naturales. Y de esta manera creo que tengo la experiencia suficiente precisamente con los instrumentos de gestión ambiental, con las resoluciones de calificación ambiental, con los programas de cumplimiento, y así con todas las principales materias que llegan a conocimiento de los tribunales ambientales, y también doy garantía de mi independencia, por cuanto hace más de 8 años que trabajo exclusivamente en el sector público, y esto sin duda me da una mayor objetividad al enfrentar este tipo de materias, ya que no tengo relaciones con empresas hace mucho tiempo. Bueno, y quisiera finalmente cerrar mi presentación señalando que para mí en lo profesional llegar al Tribunal Ambiental sería el cúlmine de mi carrera. Creo que ahí es donde finalmente se toma la decisión definitiva de las discusiones que se generan, y creo que puedo ser un aporte relevante para que la justicia ambiental se aplique de manera correcta, se aplique con criterios de realidad, con criterios objetivos, con una debida fundamentación jurídica y técnica, y también que dé garantías suficientes de independencia e imparcialidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias.
Escuchemos a don Walter Leonardo Trauc Ramos. Buenas tardes, su señoría. Con la venia de esta excelentísima Corte, vengo a dar cumplimiento a lo ordenado por este excelentísimo tribunal con fecha 11 de noviembre del presente año, en el sentido de recibir las exposiciones orientadas a proveer el cargo de ministro titular del Ilustre Tribunal Ambiental de Valdivia, sobre la base de los antecedentes orantes en el concurso, de conformidad a lo establecido en la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales. Pues bien, mi exposición consta de 3 partes. La primera dice relación con los antecedentes curriculares y formativos, la segunda dice relación con mi desempeño laboral y finalmente un tema que me apasiona, me interesa mucho, que dice relación con el acceso a la justicia y particularmente con la legitimación activa para acceder a ella. Pues bien, en primer lugar debo reconocer en mi formación académica a diversos profesores que inspiraron esta interés y pasión por el derecho ambiental. Durante mi proceso formativo universitario tuve la fortuna de hacer mi memoria con la embajadora María Teresa Infante, que fue de alguna manera la que guió esta tarea, y fue la materia, hay una materia vinculada con contaminación marina en que ella orientó mi tesis de pregrado. Después, siguiendo en este camino, intenté hacer un doctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Alicante, en donde me encontré con un catedrático de Derecho Ambiental, don Ramón Martín Mateo, persona muy cercana a lo que es esta formación, y durante esos 2 años además logré tener una relación cercana con 2 maestros chilenos. Uno de ellos fue don Rafael Valenzuela Fuenzalida, un brillante profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, que él fue el primero en Chile que hizo o creó una cátedra que primero se llamó Supervivencia y después la denominó Derecho al Entorno. Yo me declaro un seguidor de don Rafael y junto con ello en esta formación, este proceso de formación, también tuve la oportunidad de leer los aportes que hizo otro brillante profesor que fue don Raúl Breyes Ballestero, quien fue profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Chile en los 70 y después salió del país y fue un experto en Derecho Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bueno, en este derrotero académico, posteriormente hice un postulado, un postítulo en Economía y Finanzas en la Universidad de Chile y finalmente hice un magíster en Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahora, en el ámbito académico, desde el año 98 que soy docente de un magíster en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de Chile sobre la base de todos los antecedentes he logrado tener una mirada que me permite afirmar que hoy día estamos en una etapa de aprendizaje. Creo que las experiencias que se van acumulando como un acervo son necesarias para ir acrecentando este conocimiento que todos tenemos. Hoy día hay mucho de nuevo, hay mucho discutiéndose, se está aportando la discusión parlamentaria, se está aportando diariamente con los fallos de los tribunales y particularmente de esta excelentísima Corte. Ahora, en relación a lo que dice con mi desempeño laboral, en los años 80, una vez en la etapa de egresar, tuve la oportunidad de acercarme a una organización no gubernamental de medio ambiente, en donde logré trabajar con un exministro del tribunal que fue don Rafael Asenjo Seger, y también ahí tuve la oportunidad de trabajar con otros destacados profesores y formadores en derecho ambiental. Con posterioridad a eso, también declaro que me siento muy afortunado porque cuando se discutió el proyecto de ley de base del medio ambiente, participé en esa discusión y posteriormente, una vez aprobado en marzo del 94, me correspondió como abogado trabajar en la implementación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y en ese contexto además me correspondió trabajar en lo que fue la redacción de los cuerpos reglamentarios que dieron ejecución a la Ley de Base del Medio Ambiente, entre otros el Reglamento de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental, el Reglamento de Normas de Calidad de Emisión y además el Reglamento de Planes de Prevención y Descontaminación.
Yo soy un agradecido en ese sentido de las oportunidades que me ha dado la vida en estos ambientes. En términos muy gruesos, posterior a eso, aparte de asesorías privadas y sector público, entre los años 2005 y 2012 me correspondió asumir la jefatura de litigios de la Comisión Nacional de Medio Ambiente hasta el año 2010, en donde se produce la modificación legal, ¿ya? En donde se crean las 3 instancias administrativas, el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. Pues bien, en ese contexto asumí la jefatura de litigios de la CONAMA, reitero, y posteriormente, una vez que cambió la estructura administrativa ambiental, pasé a ser el jefe de litigios del Servicio de Evaluación Ambiental hasta el año 2012. Posterior a eso, tuve un breve periodo asesorando a la empresa Endesa y volví por un tiempo a la jefatura de la división jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental. Posterior a eso, desarrollé la actividad independiente y hoy día soy el jefe de litigios del Servicio Nacional de Geología y Minería, en donde se ven básicamente aspectos relacionados con las multas aplicadas al ámbito de la minería. Ahora, en relación a lo que yo veo como desafío importante para asumir el cargo de ministro titular del Ilustre Tribunal de Valdivia, creo que un primer antecedente a considerar de manera válida es que desde el año 2013, en que prácticamente los 2 primeros tribunales, que es el de Santiago y el de Valdivia, empezaron a generar una importante y rica jurisprudencia que fue básicamente creando y al mismo tiempo recibiendo esta excelentísima Corte Suprema todos aquellos fallos que permitieron ir dando una densidad normativa importante a este desarrollo jurisdiccional. Esos en los 2 aspectos que hice en relación con mi formación académica y ahora con la formación laboral. Y finalmente me interesa destacar una materia que en lo particular me parece que es de relevancia intensa, que es en relación con el creciente aumento que ha tenido la legitimación activa, ¿ya?, de las personas que recurren a los organismos jurisdiccionales a procurar la justicia ambiental. Y en este sentido hay un importante aspecto, un fundamento más bien, que es en relación con la consagración del principio 10, ¿ya?, de la Cumbre de Río de Janeiro 2012, en donde hay 3 elementos importantes que se han ido desarrollando estos últimos años. Primero dice relación con el acceso a la información pública, dice relación con la participación ciudadana y además dice con la posibilidad de tener acceso a la justicia ambiental. Pues bien, de ello es claro que todos aquellos que requieren la solución de los conflictos en materia ambiental requieren concurrir a dicha solución del conflicto en igualdad de partes, lo que se denomina judicialmente o procesalmente ir en igualdad de armas. Bueno, en ese sentido me parece que los elementos relevantes a considerar para ir determinando cuál ha sido el desarrollo de esta materia es considerar lo que hizo este excelentísimo tribunal por allá por el año 96 a propósito de un fallo que finalmente le dio un contenido sustantivo al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que este excelentísimo tribunal distinguió cuáles eran las características de la naturaleza jurídica que tenía este derecho, este doble carácter que tenía, por una parte el derecho subjetivo y por otra parte un derecho colectivo. Ahora bien, creo que a partir de esa fecha, es decir, más de 20 años hasta el día de hoy, ha habido un crecimiento sustantivo, ¿ya?, y creo que ha sido relevante lo que se toma de esa decisión de esta excelentísima Corte, en el sentido que este derecho colectivo público está orientado a proteger y amparar derechos sociales, y en tanto este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación dice relación con este derecho humano de tercera generación, en donde en tanto derecho colectivo ha permitido que muchos se hayan sentido interesados en recurrir primero a través de lo que era la acción de protección y hoy día a través de lo que es recurrir a los tribunales ambientales, entes especializados para la resolución de estos conflictos ambientales. Ahora, para ir cerrando mi presentación, creo que con la jurisprudencia que ha ido lográndose a partir de las sentencias de los tribunales ambientales, como así el que en el conocimiento de los recursos de casación que ha conocido este excelentísimo tribunal, se ha ido instalando una creciente ampliación de la legitimación activa en la discusión ambiental, ¿ya?
Ahora, lo otro también que se puede advertir, que tomando lo que está hoy día regulado en nuestra Constitución, podemos señalar que existe una mayor garantía para aquellos sujetos de recurrir ¿ya? a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Administración, objeto de obtener una solución justa a aquellos reclamos y necesidades que la población con creciente interés ha manifestado. Ahora, finalmente, hay un aspecto que me interesa relevar en relación a la necesidad de la existencia de la vía recursiva, tanto administrativa como jurisdiccional, de los actos de la Administración. Y ello por dos temas fundamentales. Lo primero es la necesidad de la tutela de los derechos e intereses legítimos y asimismo lo que se dice en relación con el respeto a la legalidad objetiva. Ahora, para cerrar mi presentación, Su Señoría Excelentísima, creo que un juez ambiental tiene que guiarse a lo menos por dos principios. El primero dice relación con la necesaria independencia de juicio que debe tener el juez y segundo, con la importancia que tiene la imparcialidad en la emisión de los juicios que deben ser emanados de estos tribunales. Y finalmente creo que otro de los aspectos que dice en relación con lo que los tribunales deben ir resolviendo en los conflictos es tener absoluta tolerancia en donde está ese conflicto. Tolerancia, amplitud de criterio y conjugación de aquellos intereses que, siendo contradictorios, le permiten al juez, dentro de lo que señalaba de la independencia e imparcialidad, mantener la igualdad de las partes. Con eso, Su Señoría Excelentísima, concluyo mi exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a concluir la audiencia en este momento. Luego informaremos del resultado de la votación. ¿Tenemos regulado el número de votos de que disponemos cada uno? Cinco. Cinco votos. Ah, usted está en esa votación todavía. Pero ¿cómo a 67 a favor?